La década perdida de América Latina es un término empleado para describir la crisis económica sufrida en América Latina durante la década de 1980. En general, la crisis se componía de deuda interna impagable, grandes fiscales y volatilidades inflacionarias de tipo de cambio en la mayoría de los países de la región era fijo. En la República Dominicana formó parte de cientos de países de Latinoamérica que vieron severas crisis económicas y financieras. En agosto de 1982, México entró en crisis de líquidos, declarando una moratoria con la suspensión de pago de su deuda interna y que a partir de esa decisión la mayoría de los países de América Latina, incluyendo la República Dominicana, se formó. Agregó que por vía de consecuencia, para iniciar los pagos luego de reestructurarse las deudas, casi todos los países concentraron y obtuvieron préstamos del Fondo Monetario Internacional. A cambio, aplicaron un programa de ajuste que implicaron aumento de precios y restricciones por el que produciran la pobreza general, razón por la que Comisión Económica para América Latina de la Nación Unida denominó que el periodo de 1981 hasta 1990 como la década perdida de América Latina. José Salvador Omar Jorge Blanco nació el 5 de julio de 1926 hasta 26 de diciembre de 2010. Fue un político, abogado y escritor dominicano. Fue presidente de la República Dominicana en el periodo de 1982 hasta 1986. Fue senador para Santo Domingo entre 1968 hasta 1982. Considerados por muchos de uno de los líderes políticos más prometedores en la República Dominicana. Sin embargo, tras una sesión de largo interrogatorio, una orden de arresto por cargos de corrupción, Jorge Blanco huyó a la embajada de Venezuela del 30 de abril de 1987. Produjeron asilo político. Jorge Blanco ha sido el único presidente dominicano sometido a la justicia. Trayectoria política de Jorge Blanco. En el 1961 abrió un bufete de abogados tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Trujillo. Inmediatamente se inicia la vida política como miembro del partido Unión Cívica Nacional. En el 1963, después del golpe de Estado al presidente Juan Bosch, se unió al movimiento cívico que procuraba el retorno de la constitucionalidad dominicana. En el 1964 ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó varios cargos en la Comisión Política y en el Comité Ejecutivo Nacional del mismo. En el 1965 fungió como Procurador General de la República en el gobierno de Francisco Alberto Camaño, siendo una vez miembro de comisión negociadora que en medio en el conflicto de la Revolución Abril. De 1966 a 1973 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PRD, volviendo a hacerlo en el 1966. Entre 1963 y 1965 presidió la Asociación de Abogados de Santiago. Entre 1960 y 1966 fue profesor catedrático de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En el 1967 fue precandidato a la presidencia por el PRD, siendo derrotado por Antonio Guzmán Fernández. En este mismo año fue elegido presidente al PRD, culminando en 1969. Fue miembro de la comisión codificadora que preparó el proyecto de Código Comercio entre 1965 y 1969. En 1978 ganó sus candidaturas para senador, teniendo múltiples enfrentamientos con el gobierno que dirigía su propio partido con Antonio Guzmán a la cabeza, habiendo una táctica rivalidad entre ambos.
El 16 de agosto de 1982 fue elegido presidente de la República Dominicana con un 46,7% de los votos frente al 39,2% obtenido por Joaquín Balaguer y 9,8% de Juan Bosch. Salvador Jorge Blanco tomó posesión el 16 de agosto de 1982 como 53º presidente de la República Dominicana, sucediendo a Jacobo Maljuta, que ha sido presidente desde el 3 de julio de 1982, día que se sucedió el anterior presidente Antonio Guzmán Fernández. Al tomar la posición de la residencia, Blanco anunció la instauración de un periodo de austeridad para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país. Blanco, al hacerse cargo de la presidencia de la República, asume la responsabilidad de sacar al país de la peor crisis económica que haya conocido su historia. La República Dominicana tiene deuda interna cuyo interés al liquidar los próximos 3 meses que se le eleva a unos de $55 millones, más de 5.500 millones de pesetas. Y otro de los problemas es el desempleo, que asciende casi unos 25% de la población laboral. Las condiciones económicas que el país se encontraba cuando Jorge Blanco asumió la presidencia, que fueron la gran déficit fiscal en la balanza de pago, ineficiencia de los mecanismos recaudadores que disponía el Estado y endeudamiento público muy alto. Al presentarse como candidato, Jorge Blanco propuso un programa político cuyo propósito que fue impulsado la institucionalidad de los poderes del Estado, con la cual ganó la simpatía de los diferentes sectores sociales y políticos. La aplicación de la demanda de fondos causaron una crisis social. La clase baja fue la más afectada y las organizaciones populares, las cuales se habían multiplicado, reaccionaron de manera violenta. Esto facilitó el surgimiento de nuevos elementos sociales y políticos. Jorge Blanco firmó en 1984 un acuerdo con el FMI porque algunos organismos internacionales habían cerrado el crédito al país. El FMI impulsó una serie de demandas al gobierno para otorgarle el préstamo. Blanco debía cumplir con la existencia del fondo, lo cual desacreditó su político de ajustes. Político económico impuesto por el FMI. Cierres de la casa de cambio para el pueblo solo pudiera comprar o vender dólares en los bancos comerciales, aumentó los impuestos, congelamiento del gasto público, ajustar la balanza de pago, control de importaciones y disminuir la emisión del dinero iónico. Los movimientos populares alcanzaron sus puntos de máximo el 24, 25 y 26 de abril de 1984. Esta huelga y protesta general se dominó la poblada. El pueblo dominicano protestó por el alto costo de la vida, realizando las manifestaciones violentas y causando que el gobierno oprimiera agresivamente las mismas. Las ciudades fueron militadas, ciertas personas murieron por la acción y abuso de los militares. Los 3 días de enfrentamiento callejones de abril de 1984 marcaron el gobierno y el PRD, perdiendo las elecciones presidenciales del 1986 y el juicio de apresamiento del expresidente Jorge Blanco.
Una poblada similar se produjo años más tarde en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Cacarazo, lo que obligaría a FMI a abandonar la impulsión del shock y negociar reformas con los gobiernos. A partir de ese momento empezó la devolución del peso dominicano. Las propuestas llevaron a FMI a revisar sus políticas para América Latina. Las protestas dejaron millones de pesos en pérdida con saqueos de negocios, quemas vehículos públicos y privados, bloqueo de carreteras y paralización de toda la actividad durante más de 62 horas. En el 1965, los perreístas se reunían en el Hotel Dominican Fiesta, antes llamado Dominican Court, donde se produjo uno de los hechos más relevantes en la historia en esa entienda y que popularmente es recordado como el Concordazo. En ese suceso que tuvo lugar durante la celebración de la 7ª Convención del Partido Revolucionario Dominicano, específicamente el 24 de noviembre de 1985, dejó un muerto y varios heridos cuando ocurrió un atentado contra el centro de compuestos. En aquella ocasión, el encuentro se realizó para elegir el candidato presidencial que se disputaba Jacobo Malutta y José Francisco Peña Gómez. Todo inició durante el conteo de los votos, momento que se produjo un incidente que obligó a suspenderla, y a ese incidente se le llamó el Concordazo. Fue después de un mes que Peña Gómez, Jorge Blanco y Malutta firmaron el Pacto de la Unión, en que se le reconoció la victoria de Malutta, mientras que a Peña Gómez se le ofrecieron la candidatura vicepresidencial, y la que no aceptó. La generación literaria de los años 80 fue una de las generaciones de la literatura dominicana que tuvo su génesis oficial en la creación del taller literario César Vallejo de la Universidad de Santo Domingo, en la cual fue un fundador por Mateo Morrison, Juan Braya y Luis Cueva en el año 1969. Lo dicho anteriormente no implica que esta generación tuviera resumido a los miembros de Vallejo ni a los talleres o ciclos literarios que surgieron en la época. El escritor dominicano Víctor de Frías apunta que la generación de los 80 no está necesariamente conformada por los miembros de los distintos talleres literarios. Jorge Blanco, al salir de la presidencia dominicana, fue acusado de defalco con el gobierno de Joaquín Balaguer. Fue arrestado y trasladado a la cárcel preventiva en San Sebastián. Una vez allí, Jorge Blanco pidió asilo político a la embajada venezolana, pero el gobierno Jaime Luis Chinchi rechazó su solicitud. Entre las imputaciones estaba estafa, robo, abuso de confianza y entre otras cosas más. El 16 de noviembre de 1968, un juicio de 10 días lo condenó de 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos. Todo eso a ausencia de Blanco, ya que se encontraba en Alaska recibiendo tratamiento médico. Jorge Blanco murió de problemas cardíacos tras 37 días de estar en coma en 2010.